La brisa fría de la mañana acariciaba el rostro de Georgiana Redgrave mientras caminaba por los senderos empedrados de Lancaster. El cielo gris amenazaba con lluvia, típico del norte de Inglaterra en aquella primavera de 1845. Hija de un respetado médico local, Georgiana había crecido con más libertad que la mayoría de las jóvenes de su época, pero tras la muerte de su padre, su situación había cambiado drásticamente. Señorita Redgrave, ¿ha considerado ya mi propuesta? La voz áspera del señor Blackwood, acreedor de su difunto padre, interrumpió sus pensamientos. Las deudas aumentan cada día y su reputación disminuye en la misma proporción. Le he dicho que necesito tiempo, señor Blackwood. La casa de mi padre no está a la venta, respondió Georgiana con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. El tiempo se ha acabado, señorita, insistió él, sujetándola por el brazo con demasiada fuerza. O acepta mi oferta de matrimonio, o me veré obligado a tomar medidas más severas. Antes de que Georgiana pudiera responder, una voz profunda y autoritaria resonó detrás de ellos. Creo que la señorita ya ha dado su respuesta, Blackwood. Georgiana se giró para encontrarse con la imponente figura del duque Octavius Draycott, conocido en toda la región por su temperamento severo y su reciente regreso a Lancaster tras años en Londres. Sus ojos, de un azul intenso, se clavaron en el acreedor con tal intensidad que el hombre soltó inmediatamente el brazo de Georgiana. «Su excelencia», balbuceó Blackwood, haciendo una torpe reverencia. No esperaba encontrarlo en esta parte de la ciudad. «Evidentemente», respondió el duque con frialdad. «Le sugiero que recuerde sus modales cuando se dirija a una dama». Blackwood retrocedió, visiblemente intimidado. «Por supuesto, su excelencia. Solo estaba discutiendo asuntos de negocios con la señorita Redgrave». «Eso parecía más una amenaza que una discusión de negocios», observó el duque. «Quizás deberíamos hablar de sus métodos en otra ocasión, Blackwood. Ahora, si nos disculpa». Con un gesto de su mano, el duque despidió al acreedor, quien se marchó a toda prisa, lanzando una última mirada de resentimiento hacia Georgiana. «Gracias por su intervención, su excelencia», dijo ella, recuperando la compostura, «aunque le aseguro que puedo manejar mis propios asuntos». El duque arqueó una ceja, evaluándola con interés. «No lo dudo, señorita Redgrave. Sin embargo, hombres como Blackwood no entienden de razones, solo de poder, y por desgracia para usted, él cree tenerlo sobre su situación». Un leve rubor tiñó las mejillas de Georgiana. «¿Me conoce, señor? Conozco a su padre. Era el médico de mi familia antes de mi partida a Londres. Un hombre honorable». Georgiana asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo era. Lamento su pérdida, y también lamento que ahora enfrente dificultades por su ausencia». La lluvia comenzó a caer suavemente sobre Lancaster, y el duque, en un gesto inesperado, extendió su paraguas para protegerla. «Permítame acompañarla a su destino, señorita Redgrave. No es seguro que camine sola, especialmente con personas como Blackwood merodeando». Contra su mejor juicio, Georgiana aceptó. Mientras caminaban bajo la lluvia que arreciaba, ella se encontró estudiando al duque de reojo. Los rumores sobre su carácter sombrío parecían contradecirse con este acto de caballerosidad. «Su padre me atendió cuando era un muchacho», comentó él inesperadamente. «Tuve un accidente montando a caballo. Me rompí 2 costillas y él me trató con una amabilidad que nunca olvidé. Solía traer historias a casa sobre sus pacientes», respondió Georgiana con una sonrisa nostálgica. «Aunque nunca mencionaba nombres, un hombre discreto, una virtud escasa en Lancaster». El duque hizo una pausa antes de añadir: «¿Puedo preguntar qué deuda tiene con Blackwood?». Georgiana dudó. No era apropiado discutir asuntos financieros con un extraño, por muy noble que fuera. Sin embargo, algo en la mirada directa del duque la hizo responder con honestidad. «Mi padre invirtió en un proyecto médico antes de su muerte, un hospital para los pobres de Lancaster. El señor Blackwood financió parte del proyecto, pero ahora exige la devolución inmediata del préstamo, con intereses exorbitantes, y supongo que su generosa alternativa es el matrimonio», concluyó el duque con evidente disgusto. Georgiana asintió, sintiendo el peso de su situación. «No tengo intención de aceptar, pero tampoco tengo medios para pagar la deuda». Llegaron a la modesta librería donde Georgiana trabajaba desde la muerte de su padre. El duque observó la fachada con interés. «¿Trabaja aquí?». «Así es. El señor Fleming me ha dado empleo catalogando sus libros y atendiendo a los clientes». El duque pareció sorprendido,
luego intrigado, una ocupación inusual para una dama de su posición. «Ya no tengo posición, Su Excelencia», respondió ella con franqueza. «Solo mis conocimientos y mi voluntad de trabajar». Por primera vez, una leve sonrisa apareció en los labios del duque. «Dos cualidades admirables, señorita Redgrave». Antes de que pudiera responder, la puerta de la librería se abrió, y el anciano señor Fleming asomó la cabeza, visiblemente sorprendido al ver al duque. «Su Excelencia, qué honor inesperado». «Buenos días, Fleming», saludó el duque con naturalidad. «Estaba acompañando a la señorita Redgrave. Parece que tienen una empleada excepcional». «Oh, sí. La señorita Redgrave ha sido una bendición para mi humilde negocio». Georgiana se sonrojó ante el elogio. «Debo entrar a trabajar. Gracias nuevamente por su ayuda, Su Excelencia». El duque inclinó levemente la cabeza. «Ha sido un placer, señorita Redgrave». Luego, para su sorpresa, añadió: «Volveré pronto. Necesito actualizar mi biblioteca personal». Cuando Georgiana entró a la librería, su corazón latía con una mezcla de confusión y algo más que no quería nombrar. Mientras tanto, el duque Octavius Draycott contemplaba la modesta fachada del establecimiento con una expresión pensativa antes de dirigirse hacia la mansión de Blackwood, decidido a conocer exactamente los términos de la deuda que amenazaba el futuro de la hija del médico que una vez le salvó la vida. Durante las semanas siguientes, el duque Octavius Draycott se convirtió en un cliente habitual de la librería. Cada 2 o 3 días aparecía, solicitando recomendaciones sobre historia, medicina o literatura clásica. Para sorpresa de Georgiana, sus conversaciones resultaban estimulantes. El duque poseía un intelecto agudo y opiniones contundentes sobre casi cualquier tema. «Me sorprende que una mujer tenga conocimientos tan amplios sobre filosofía natural», comentó el duque una tarde lluviosa mientras examinaba un volumen de estudios botánicos. «Mi padre consideraba que la educación no debía limitarse por el género», respondió Georgiana, organizando una pila de libros recién llegados, aunque muchos en Lancaster consideraban sus ideas escandalosas. «La ignorancia suele confundirse con virtud en ciertos círculos», observó el duque con sequedad. Sus ojos se posaron en las manos enrojecidas de Georgiana. «El trabajo es duro aquí». Ella ocultó sus manos instintivamente. «Es honesto. Y el señor Fleming es amable, sin duda. Pero no es el futuro que su padre habría deseado para usted». Algo en su tono hizo que Georgiana lo mirara con suspicacia. «¿Ha estado investigando sobre mí, Su Excelencia?» El duque no se inmutó ante la acusación directa. «He estado investigando a Blackwood, un hombre con métodos cuestionables y conexiones aún más dudosas». «No necesito que luche mis batallas», respondió ella con firmeza. «No pretendo hacerlo, pero sí ofrecerle una alternativa». Antes de que pudiera elaborar, la campanilla de la puerta anunció la llegada de un cliente. Para desconcierto de Georgiana, era Lady Margaret Harrington, la tía del duque, una mujer de 70 años, con reputación de ser tan formidable como excéntrica. «Octavius, así que aquí te escondes todas las tardes», exclamó la anciana, golpeando el suelo con su bastón. Sus ojos perspicaces evaluaron a Georgiana de pies a cabeza. «¿Es esta la joven de la que tanto hablas?» Georgiana vio algo inusual. El imperturbable duque parecía momentáneamente incómodo. «Tía Margaret, permíteme presentarte a la señorita Georgiana Redgrave». «Señorita Redgrave, mi tía, Lady Margaret Harrington». La anciana avanzó hacia Georgiana estudiándola con intensidad. «La hija del doctor». «Sí, tienes sus ojos inteligentes. Tu padre me trató cuando todos los demás médicos me habían dado por perdida. Un hombre excepcional». «Gracias, Lady Harrington», respondió Georgiana conmovida por el recuerdo de su padre. «Llámame Margaret, querida. Detesto las formalidades a mi edad». La anciana se volvió hacia su sobrino. «¿Ya se lo has propuesto?» «Estaba a punto de hacerlo cuando interrumpiste, tía», respondió el duque con una paciencia evidentemente practicada. «¿Proponerme qué?», preguntó Georgiana, súbitamente alerta. El duque tomó aire, como preparándose para un discurso ensayado. «Mi tía necesita una acompañante con educación e intelecto, alguien que pueda leerle, discutir ideas con ella y ayudarla con su correspondencia. El sueldo sería considerablemente mejor que el que recibe aquí y viviría en Draycott Manor, con todos los gastos cubiertos». Georgiana parpadeó sorprendida por la oferta inesperada. «Yo no sé qué decir». «Di que sí, muchacha,
intervino Lady Margaret. Mi última acompañante era una joven insípida que no sabía distinguir a Shakespeare de una receta de budín. Me estaba volviendo loca de aburrimiento. No puedo simplemente abandonar al señor Fleming, protestó Georgiana. Él me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Ya he hablado con Fleming, respondió el duque. Está dispuesto a prescindir de tus servicios si es para mejorar tu situación. Georgiana sintió una chispa de indignación. ¿Ha arreglado todo esto sin consultarme primero? He explorado la posibilidad, matizó él con calma. La decisión final es completamente tuya. Lady Margaret resopló impaciente. Lo que mi sobrino no está diciendo es que esta posición te permitiría pagar la deuda con ese buitre de Blackwood en menos de 6 meses. ¿No es ese detalle relevante, Octavius? El duque lanzó una mirada de advertencia a su tía, que ella ignoró olímpicamente. ¿Conoce los términos de mi deuda?, preguntó Georgiana, cada vez más confundida. Conozco muchas cosas, querida, respondió Lady Margaret con una sonrisa enigmática, incluido el hecho de que Blackwood ha estado difundiendo rumores sobre ti en todo Lancaster. Rumores que podrían disiparse si estuvieras bajo la protección de la familia Draycott. Georgiana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los rumores explicaban las miradas de desaprobación que había estado recibiendo, las puertas que se cerraban cuando pasaba. No busco caridad, Lady Margaret, y no la ofrecemos, respondió la anciana con firmeza. Ofrecemos un intercambio justo, tu compañía e intelecto a cambio de una compensación adecuada. La caridad es para los débiles, y tú, Georgiana Redgrave, no eres débil. Aquella tarde, después de que el duque y su tía se marcharan, Georgiana discutió la oferta con el señor Fleming. Para su sorpresa, el anciano librero la animó a aceptar. Es una oportunidad que no volverá, querida, dijo con amabilidad, y aunque te echaré de menos, no puedo ofrecerte el futuro que mereces. 3 días después, Georgiana llegó a Draycott Manor con su modesto baúl. La imponente mansión de piedra gris se alzaba majestuosa en las afueras de Lancaster, rodeada de jardines perfectamente cuidados y bosques que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El mayordomo, un hombre llamado Barrett de expresión impenetrable, la condujo hasta un salón donde Lady Margaret la esperaba junto a la chimenea. «Ah, has decidido aceptar. Excelente». La anciana sonrió, genuinamente complacida. «Te he preparado la habitación azul. Tiene las mejores vistas del jardín y está cerca de mis aposentos para cuando necesite tu asistencia». «Es muy generoso, Lady Margaret». «Margaret, querida, y no es generosidad, es practicidad. Quiero tenerte cerca». Antes de que pudieran continuar, el duque entró en el salón. Georgiana notó que parecía diferente en su entorno natural, más relajado, aunque igualmente imponente. «Señorita Redgrave, bienvenida a Draycott Manor», saludó con formalidad. «Gracias por la oportunidad, Su Excelencia». «Octavius, por favor, si vas a vivir bajo nuestro techo, podemos prescindir de algunas formalidades». La mirada de Lady Margaret iba de uno a otro con evidente satisfacción. «Barrett, muéstrale a Georgiana sus aposentos. La cena se servirá a las 7». Mientras seguía al mayordomo por los pasillos decorados con retratos de generaciones de Draycott, Georgiana sentía una mezcla de aprensión y curiosidad. ¿Por qué el duque y su excéntrica tía se habían tomado tanto interés en ella? Su habitación resultó ser más lujosa de lo que jamás había experimentado. Una cama con dosel, muebles de caoba finamente tallados, cortinas de seda azul y una pequeña biblioteca personal. Lady Margaret pensó que apreciaría tener algunos libros, explicó Barrett al notar su sorpresa. «Es muy considerado», respondió ella, abrumada por tanta atención. Durante la cena, Georgiana descubrió que la relación entre tía y sobrino era de genuino afecto, pese a sus frecuentes escaramuzas verbales. Lady Margaret contaba anécdotas escandalosas de la alta sociedad londinense, mientras el duque intentaba, sin mucho éxito, dirigir la conversación hacia temas más apropiados. «Mi sobrino se ha convertido en un ermitaño desde su regreso de Londres», comentó Lady Margaret entre bocados. «Tú podrías ser justo lo que necesita para volver a interesarse por la vida social». «Tía». El duque pareció genuinamente avergonzado, algo que Georgiana encontró sorprendentemente encantador. «No haga caso a Lady Margaret», dijo Georgiana con una sonrisa. «Estoy aquí como su acompañante, no para interferir en sus asuntos». Su ex, Octavius, el uso de su nombre de pila, creó un momento de inesperada intimidad, que no pasó desapercibido para Lady Margaret, quien sonrió con satisfacción.
Al día siguiente, mientras Georgiana leía en voz alta para Lady Margaret en el jardín, vieron acercarse al duque con expresión grave. Detrás de él caminaba el señor Blackwood. «Georgiana», dijo el duque con tono formal, «el señor Blackwood insiste en hablar contigo. Dice que tienes un compromiso previo con él, que mi oferta ha interferido». Blackwood avanzó, su rostro contraído en una mueca desagradable. «Así que has encontrado un protector más poderoso, señorita Redgrave. ¡Qué conveniente!». «Cuide sus insinuaciones, Blackwood», advirtió el duque con frialdad. «Solo constato lo obvio, su excelencia. La señorita Redgrave tenía un acuerdo conmigo. Nunca acordé casarme con usted», respondió Georgiana, levantándose para enfrentarlo. «Solo pedí tiempo para pagar mi deuda». «Tiempo que se ha agotado», espetó Blackwood, «y ahora exijo el pago completo, inmediatamente». Lady Margaret se incorporó con sorprendente agilidad. «Este hombre es insufrible. Octavius, haz algo». El duque dio un paso adelante, su expresión tornándose peligrosamente serena. «Señor Blackwood, he investigado sus negocios con detenimiento. Es curioso cómo muchas de sus inversiones parecen basarse en información privilegiada del banco donde su hermano trabaja como director, información que, según tengo entendido, está prohibido compartir». El color abandonó el rostro de Blackwood. «No sé de qué habla». «Creo que lo sabe perfectamente», continuó el duque, «así como sabe que una palabra mía a las autoridades bancarias podría resultar problemática para su futuro». «¿Me está amenazando?». «Le estoy ofreciendo una salida. La deuda del doctor Redgrave queda cancelada, y usted nunca más se acercará a su hija. A cambio, mantendré mis descubrimientos en privado». Blackwood miró furioso a Georgiana, luego al duque, evaluando sus opciones. Finalmente, con los dientes apretados, asintió. «Muy bien, su excelencia. Considere la deuda saldada». Cuando Blackwood se marchó, Georgiana se volvió hacia el duque, conmocionada. «No puedo aceptar esto, es demasiado». «No es un regalo, Georgiana», respondió él con firmeza. «Es justicia. Tu padre salvó mi vida cuando era joven. Considéralo un pago largamente demorado». Lady Margaret, observando la escena con ojos brillantes, murmuró para sí misma: «Esto está resultando incluso mejor de lo que esperaba». Las semanas en Draycott Manor transcurrieron con una rutina que Georgiana encontraba sorprendentemente satisfactoria. Por las mañanas leía correspondencia a Lady Margaret y la ayudaba con sus respuestas. Las tardes las dedicaban a paseos por los extensos jardines o lecturas compartidas en la biblioteca. Para su asombro, la anciana resultó ser una compañía estimulante, con opiniones progresistas sobre el papel de las mujeres en la sociedad y un conocimiento profundo de la política europea. «Mi difunto esposo era diplomático», explicó Lady Margaret una tarde, mientras tomaban té en el invernadero. «Viajamos por toda Europa durante 30 años. Aprendí más en los salones de París, Viena y San Petersburgo que en cualquier escuela para señoritas». «Debe haber sido fascinante», comentó Georgiana, imaginando mundos que probablemente nunca conocería. «Lo fue, y absolutamente escandaloso a veces». Lady Margaret sonrió ante recuerdos que guardaba para sí. «Pero lo más valioso fue comprender que las convenciones sociales son tan arbitrarias como cambiantes. Lo que hoy escandaliza, mañana será lo esperado». Sus conversaciones a menudo eran interrumpidas por el duque, quien parecía encontrar razones cada vez más frecuentes para unirse a ellas. Georgiana notaba que en presencia de su tía, Octavius mostraba un lado más relajado, incluso humorístico, que contrastaba con su habitual seriedad. Una tarde, mientras Lady Margaret dormitaba en su sillón favorito, Georgiana se aventuró sola a la biblioteca. Para su sorpresa, encontró al duque absorto en la lectura de un manuscrito. «Disculpe la intrusión», dijo, dispuesta a retirarse. «No se vaya», respondió él, dejando a un lado los papeles. «De hecho, su opinión podría serme útil». Intrigada, Georgiana se acercó. «¿En qué puedo ayudar?». «Estoy revisando los planos para un hospital». El duque extendió varios dibujos arquitectónicos sobre la mesa. «El proyecto que su padre inició. Creo que podría completarse con la inversión adecuada». Georgiana contuvo el aliento, reconociendo inmediatamente los diseños que su padre había mostrado con tanto entusiasmo. «¿Planea continuar su trabajo?». «Con algunas modificaciones». El duque señaló cambios en la estructura. «He consultado con médicos en Londres sobre los avances más recientes en ventilación y distribución de salas para prevenir infecciones. Era la principal preocupación de mi padre», murmuró ella,
emocionada al ver que las ideas de su progenitor no habían sido olvidadas. Durante la siguiente hora discutieron apasionadamente sobre detalles del proyecto. Georgiana se sorprendió de cuán minuciosamente el duque había estudiado las notas de su padre, y él quedó impresionado por el conocimiento médico que ella había absorbido durante años de conversaciones con el doctor. Su padre estaría orgulloso de ver cuánto ha aprendido, comentó Octavius con sincera admiración. A veces pienso que lo decepcionaría. Él esperaba que yo continuara su legado de alguna manera, y lo está haciendo ahora mismo. Sus ojos se encontraron, y por un momento Georgiana sintió una conexión que iba más allá de las palabras. El sonido de la puerta interrumpió el momento. Barrett, el mayordomo, anunció la llegada de un visitante. Lord Thomas Wellesley, un antiguo amigo del duque. Lord Wellesley resultó ser un hombre atractivo de unos 30 años, con el encanto fácil de quien ha navegado la sociedad londinense con éxito. Su presencia alegre contrastaba marcadamente con la reserva habitual del duque. «Octavius, viejo amigo, tu tía mencionó que te encontraría aquí». Su mirada se posó en Georgiana con evidente interés, y veo que estás acompañado. Lord Wellesley, permítame presentarle a la señorita Georgiana Redgrave, acompañante de mi tía, dijo el duque con una formalidad repentina que Georgiana encontró desconcertante después de su cálida conversación. «Encantado, señorita Redgrave». Lord Wellesley besó su mano con galantería. «Ahora entiendo por qué Octavius ha estado tan recluido. Yo también elegiría la compañía de una mujer hermosa e inteligente sobre los tediosos clubes londinenses». Georgiana notó que el duque se tensaba visiblemente ante el comentario. «La señorita Redgrave es una respetable empleada de esta casa, Thomas. Te agradecería que la trataras como tal». Lord Wellesley alzó las cejas, divertido por la reacción. «Por supuesto, por supuesto. Sin ofensa pretendida, señorita». «Ninguna tomada, milord», respondió Georgiana con educada frialdad, sintiendo instintivamente la necesidad de mantener distancia con este hombre. «Debo regresar con Lady Margaret», añadió, excusándose. «Ha sido un placer conocerlo, Lord Wellesley». Mientras se retiraba, escuchó al visitante comentar: «Definitivamente no es lo que esperaba en una acompañante, Octavius. Veo que has heredado el buen gusto de tu padre». Aquella noche, durante la cena, Lord Wellesley entretuvo a todos con historias de la temporada social en Londres. Lady Margaret parecía disfrutar enormemente, mientras el duque mantenía una cortés pero distante atención. Georgiana, sentada a petición expresa de Lady Margaret, observaba la dinámica entre los dos hombres con curiosidad. «Debo decir, señorita Redgrave», comentó Lord Wellesley en un momento dado, «que ha obrado usted milagros en esta casa. Nunca había visto a Octavius tan doméstico». «Thomas», advirtió el duque con voz contenida, «es un cumplido, amigo mío. Después de lo ocurrido en Londres, todos temíamos que te convirtieras en un ermitaño permanente». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Lady Margaret carraspeó significativamente. «¿Más vino, Thomas? Creo que has bebido justo lo suficiente para olvidar tus modales, pero no tanto como para que te perdone por ello». Lord Wellesley tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Mis disculpas, Lady Margaret. Y a ti también, Octavius». Más tarde, mientras Georgiana ayudaba a Lady Margaret a prepararse para dormir, la anciana suspiró pesadamente. «Thomas siempre fue un buen muchacho, pero su lengua es más rápida que su juicio». «Parece conocer bien al duque», aventuró Georgiana, incapaz de contener su curiosidad. «Crecieron juntos. Sus padres eran íntimos amigos». Lady Margaret la miró con agudeza. «Te preguntas qué ocurrió en Londres, ¿verdad?» Georgiana se sonrojó. «No es asunto mío, pero te interesa». No era una pregunta. «Mi sobrino estuvo comprometido con Lady Caroline Pembroke, una joven hermosa, de buena familia y completamente inadecuada para él. ¿Qué sucedió? Ella lo traicionó de la peor manera posible, con su mejor amigo, una semana antes de la boda». Lady Margaret hizo una pausa dramática, y luego tuvo la desfachatez de culparlo a él, diciendo que su frialdad la había empujado a los brazos de otro. «Qué terrible», murmuró Georgiana, sintiendo una punzada de compasión por el duque. Fue un escándalo mayúsculo. Octavius se batió en duelo con el hombre, resultó herido, y finalmente decidió abandonar Londres y regresar a Draycott Manor. Por eso parece tan reservado. Desconfiado sería la palabra. Lady Margaret tomó la mano de Georgiana. «Hasta que apareciste tú». Al día siguiente, una tormenta inesperada azotó Lancaster. Lady Margaret, aquejada de dolores reumáticos, decidió guardar cama.
dejando a Georgiana con tiempo libre. Aprovechó para explorar la extensa biblioteca de Draycott Manor, donde para su sorpresa encontró una colección impresionante de textos médicos. Absorta en un volumen sobre anatomía, no notó la presencia del duque hasta que habló. «Ese libro perteneció a su padre», dijo sobresaltándola. «Me lo prestó cuando manifesté interés en la medicina». «¿Usted estudió medicina?», preguntó Georgiana sorprendida. «Brevemente en Oxford, antes de que mis obligaciones como heredero lo hicieran imposible». Se sentó frente a ella, con una expresión inusualmente nostálgica. «Su padre fue muy generoso compartiendo su conocimiento cuando expresé mi frustración por haber abandonado esos estudios. Nunca me lo mencionó, probablemente porque le hice prometer discreción. No era apropiado que un duque lamentara no poder ser médico». La confesión creó un momento de intimidad inesperada. Georgiana comprendió entonces que existía un vínculo más profundo con su padre del que había imaginado. Un relámpago iluminó la biblioteca, seguido por un trueno estremecedor que hizo temblar los cristales. Instintivamente Georgiana se sobresaltó. «¿Le teme a las tormentas?», preguntó el duque con suavidad. «Desde niña», admitió ella. «Mi madre murió durante una tormenta similar. Supongo que asocio el sonido con la pérdida». Octavius se levantó y se acercó a la ventana. «Ven, déjame mostrarte algo». Con cierta vacilación, Georgiana se unió a él. Desde la ventana se apreciaba el espectáculo magnífico de la tormenta sobre los jardines. «Mi padre me enseñó a no temer a las tormentas, sino a admirar su poder», dijo el duque. «Son como las pruebas que enfrentamos en la vida, aterradoras mientras duran, pero dejan tras de sí un mundo renovado». Otro relámpago iluminó el cielo, y esta vez Georgiana no se sobresaltó. En cambio, observó cómo la luz transformaba momentáneamente el rostro del duque, revelando una vulnerabilidad que normalmente mantenía oculta. «Lady Margaret me contó sobre su compromiso», dijo ella impulsivamente, arrepintiéndose inmediatamente de su indiscreción. El duque se tensó, pero no mostró enfado. «Mi tía siempre ha tenido debilidad por compartir historias ajenas. Lo lamento, no debí mencionarlo. No importa, es parte del pasado». Hizo una pausa, considerando sus siguientes palabras. «La traición me enseñó una valiosa lección sobre la naturaleza humana. Las apariencias rara vez revelan la verdadera esencia de una persona». «¿Y qué le ha enseñado sobre mí?», preguntó Georgiana, sorprendiéndose a sí misma por su atrevimiento. El duque la miró intensamente. «Que existen personas cuyo valor aumenta cuanto más se las conoce». Un trueno particularmente violento hizo que las luces parpadearan. En la penumbra momentánea, Octavius dio un paso hacia ella. «Georgiana, hay algo que debo decirte». La puerta se abrió bruscamente, interrumpiéndolo. Lord Wellesley entró, empapado por la lluvia. «Octavius». «Oh, disculpen la interrupción». Su mirada viajó entre ambos con evidente curiosidad. «Barrett me dijo que podría encontrarte aquí. Ha llegado un mensajero urgente desde Londres». El duque frunció el ceño. «¿Qué ocurre?». «Es Lady Caroline. Está en Lancaster y exige verte. Dice que ha venido a reclamar lo que le pertenece». La noticia de la llegada de Lady Caroline Pembroke se extendió por Draycott Manor como fuego en un campo seco. Los sirvientes murmuraban en los pasillos. Lady Margaret expresó su indignación en términos poco apropiados para una dama de su posición, y el duque Octavius se encerró en su despacho durante horas. Georgiana, atrapada en medio de una tormenta que ahora era tanto emocional como meteorológica, intentaba mantener la compostura. Se decía a sí misma que los asuntos del duque no le concernían, que su posición en la casa era meramente profesional. Sin embargo, el dolor sordo que sentía en el pecho desmentía sus racionalizaciones. «Es una mujer despreciable», declaró Lady Margaret esa noche, mientras Georgiana le cepillaba el cabello plateado. «Venir aquí después de lo que hizo... ¡Qué desvergüenza! Quizás tenga un motivo legítimo», sugirió Georgiana, esforzándose por sonar neutral. Lady Margaret resopló. «El único motivo de Caroline es que su amante resultó menos adinerado de lo que esperaba. Ahora que la temporada social ha terminado sin nuevas propuestas de matrimonio, viene a ver si puede recuperar al duque». La anciana tomó la mano de Georgiana. «No permitas que esto te afecte, querida». «No veo por qué debería afectarme», respondió ella con fingida indiferencia. «Porque mi sobrino te mira como nunca miró a Caroline, y tú lo miras de la misma manera cuando crees que nadie te observa». Lady Margaret sonrió ante la expresión sorprendida de Georgiana. «Estos ojos son viejos, pero aún ven con claridad». A la mañana siguiente,
Georgiana se encontraba en el jardín de hierbas, recolectando lavanda para Lady Margaret, cuando escuchó el sonido de ruedas en la entrada principal. Un elegante carruaje se detuvo, y de él descendió la mujer más hermosa que Georgiana había visto jamás. Lady Caroline Pembroke era alta, esbelta, con un cabello rubio resplandeciente y ojos de un azul profundo que destacaban en un rostro de porcelana perfecta. Su vestido de viaje, del último estilo londinense, acentuaba cada ventaja de su figura aristocrática. Georgiana se sintió repentinamente consciente de su sencillo vestido azul y su cabello castaño recogido con simpleza. Se ocultó parcialmente tras un seto, observando cómo Barrett recibía a la visitante con fría cortesía. «El duque la recibirá en el salón azul, milady», escuchó decir al mayordomo. Georgiana no pretendía espiar, realmente no, pero cuando sus pasos la llevaron por el pasillo que pasaba junto al salón azul y la puerta resultó estar entreabierta, se encontró disminuyendo su paso involuntariamente. «Absolutamente ridículo que me hagas esperar tanto tiempo, Octavius», decía una voz melodiosa pero con un deje de irritación. «He viajado desde Londres específicamente para verte. No recuerdo haberte invitado, Caroline». La voz del duque sonaba más fría de lo que Georgiana jamás la había escuchado. «¿Desde cuándo necesito invitación? Solíamos ser íntimos». Una pausa calculada. «Muy íntimos. Eso fue antes de encontrarte en brazos de Lord Hastings, una semana antes de nuestra boda». Se produjo un sonido de movimiento. Georgiana se arriesgó a mirar por la abertura de la puerta. Lady Caroline se había acercado al duque y posaba una mano sobre su pecho. «Un terrible error, querido». Estaba confundida, asustada ante el compromiso, pero ahora veo con claridad lo que realmente importa. Octavius tomó la mano de ella y la apartó con firmeza. «¿Y qué ha cambiado exactamente, Caroline? ¿Acaso Lord Hastings ya no puede mantener el estilo de vida al que aspiras?» Un destello de furia atravesó el bello rostro de la dama, rápidamente reemplazado por una expresión de arrepentimiento estudiado. «Eres cruel, Octavius. Merezco eso y más. Lo sé, pero he venido a ofrecerte mi sincero arrepentimiento y a pedirte una segunda oportunidad. Me temo que es demasiado tarde». «Demasiado tarde». Lady Caroline soltó una risa musical pero hueca. «No me digas que tu corazón ya pertenece a otra. He oído rumores, por supuesto. La hija del médico que ahora vive bajo tu techo. Una historia conmovedora de caridad aristocrática». Georgiana sintió que la sangre abandonaba su rostro. «No permitiré que hables así de la señorita Redgrave». La voz del duque adquirió un filo peligroso. «Su integridad y valor están muy por encima de tus insinuaciones». «Oh, Dios mío». Lady Caroline abrió mucho los ojos con fingida sorpresa. «¿Es posible que el gran duque de Draycott se haya enamorado de una simple plebeya? ¡Qué fascinante giro del destino! Te sugiero que cuides tus palabras, Caroline. ¿O qué? ¿Me expulsarás de tu casa? ¿Qué dirá la sociedad cuando cuente que el noble duque ha puesto sus ojos en la hija de un médico de provincias? ¿Crees que Lancaster aceptará tal unión?» En ese momento Georgiana no pudo soportarlo más. Empujó la puerta y entró en la habitación sorprendiendo a ambos. «Disculpen la interrupción», dijo con toda la dignidad que pudo reunir. «Lady Margaret requiere su medicina para el dolor, su excelencia». No pretendía escuchar su conversación privada, pero ya que se me ha mencionado, considero justo poder defenderme. Lady Caroline la estudió de arriba abajo con desdén apenas disimulado. «Así que esta es la famosa señorita Redgrave. Debo admitir que esperabais más». «Y yo esperaba que la nobleza implicara nobleza de espíritu, Lady Caroline», respondió Georgiana con calma. «Parece que ambas estamos decepcionadas». El duque contuvo una sonrisa, mientras la bella aristócrata enrojecía de indignación. «¡Qué insolencia! Veo que permites que tu servidumbre hable con sorprendente libertad, Octavius. La señorita Redgrave no es servidumbre, Caroline. Es una dama respetable y la acompañante de mi tía». «¿Una dama? ¿La hija de un simple médico de pueblo?» Lady Caroline soltó una risa despectiva. «Mi padre puede haber sido un simple médico, como usted dice», intervino Georgiana con voz firme, «pero dedicó su vida a aliviar el sufrimiento de otros. Salvó innumerables vidas, incluida la del duque cuando era niño. ¿Puede usted, Lady Caroline, enumerar sus contribuciones al bienestar de la humanidad?» Un silencio tenso cayó sobre la habitación. El rostro de Lady Caroline se endureció en una máscara de furia contenida. «Veo que interrumpí algo importante», dijo finalmente con falsa dulzura. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado, Octavius, cuando tú
acompañante haya terminado sus tareas. No hay nada más que discutir, Caroline, respondió el duque con firmeza. Nuestro compromiso terminó hace un año. Cualquier sentimiento que pudiera haber albergado por ti se desvaneció en el momento en que traicionaste mi confianza. Y debo suponer que ahora tus afectos se dirigen hacia esta... Hizo un gesto despectivo hacia Georgiana. ¿Esta sustituta inapropiada? El duque dio un paso adelante, interponiéndose protectoramente entre ambas mujeres. Su voz, cuando habló, era baja pero cargada de emoción contenida. La señorita Redgrave es todo lo que tú nunca fuiste, Caroline. Sincera, compasiva, inteligente y genuinamente noble de corazón. Si buscas humillarla con tus insinuaciones, solo consigues revelar tu propia pequeñez. Lady Caroline palideció ante las palabras del duque. Por un momento, pareció que iba a responder con igual vehemencia, pero en cambio una sonrisa calculadora se dibujó en sus labios. Ya veo, se dirigió a Georgiana con engañosa dulzura. Debes sentirte muy especial, querida, conquistar el corazón de un duque siendo una don nadie. Sin embargo, me pregunto si comprendes realmente las consecuencias. Él podría encapricharse contigo, incluso llevarte a su cama, pero jamás te ofrecerá matrimonio. Su posición se lo impide. ¡Suficiente! La voz del duque resonó con tal autoridad que Lady Caroline retrocedió instintivamente. Has sobrepasado todos los límites de la decencia. Te pido que abandones mi casa inmediatamente. ¿Me estás echando? Por ella, Lady Caroline parecía genuinamente sorprendida. Por respeto a ti misma, Caroline, márchate ahora, antes de que digas o hagas algo que no puedas remediar. Durante un tenso momento, Lady Caroline miró alternativamente al duque y a Georgiana, evaluando la situación. Finalmente, con un movimiento elegante de su vestido, se dirigió hacia la puerta. Este no es el final, Octavius, advirtió. Lancaster no aceptará que su duque se rebaje por una plebeya, por muy virtuosa que sea. Tras su partida, un silencio incómodo llenó la habitación. Georgiana, mortificada por toda la situación, se dispuso a retirarse. «Debo disculparme con Lady Margaret por la tardanza», murmuró. «Georgiana, espera». El duque la tomó suavemente del brazo. «Lamento profundamente que hayas tenido que soportar semejante trato. No tiene importancia, Su Excelencia». «La tiene para mí». La intensidad de su mirada hizo que Georgiana contuviera el aliento. «Todo lo que dije a Caroline es verdad. Desde que llegaste a esta casa, has traído luz a espacios que llevaban demasiado tiempo en penumbra. No debería decir esas cosas», susurró ella, aunque su corazón latía con fuerza ante sus palabras. «Lady Caroline tiene razón. Alguien de su posición nunca podría... ¿Nunca podría qué? Amar a alguien por sus méritos en lugar de por su linaje». Octavius tomó sus manos entre las suyas. «El título de duque es algo que heredé, no algo que gané. En cambio, tú has ganado mi admiración y mi afecto con cada acción, cada conversación, cada momento compartido. La sociedad nunca lo aceptaría», insistió Georgiana, aunque su resolución flaqueaba ante la sinceridad que veía en sus ojos. «Lancaster me necesita más de lo que yo necesito la aprobación de Lancaster», respondió él con una sonrisa. «El hospital que tu padre soñó pronto será una realidad, y si los nobles locales desean mi patrocinio y apoyo, tendrán que aceptar a la mujer que elijo tener a mi lado». En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Lady Margaret entró apoyada en su bastón, seguida por un avergonzado Barrett. «Intenté detenerla, Su Excelencia», se disculpó el mayordomo. «Tonterías. Es mi casa tanto como la suya», espetó la anciana. Y ya era hora de que alguien pusiera a esa arpía de Caroline en su lugar. Se volvió hacia Georgiana con ojos brillantes. «Estuviste magnífica, querida. Siempre supe que eras justo lo que esta familia necesitaba». «¿Nos estabas espiando, tía?», preguntó el duque, más divertido que enfadado. «Por supuesto que sí. ¿Esperabas que me perdiera semejante espectáculo?». Lady Margaret se acercó a Georgiana y tomó sus manos. «Mi querida niña, desde el primer momento en que te vi, supe que serías perfecta para mi obstinado sobrino. Tienes la inteligencia para desafiarlo y el corazón para comprenderlo». «Tía Margaret», protestó Octavius, aunque sin verdadera molestia. «Oh, cállate y proponle matrimonio de una vez», ordenó la anciana. «A mi edad, no puedo darme el lujo de esperar a que superes tu timidez aristocrática». Para sorpresa de Georgiana, el duque se arrodilló ante ella, tomando su mano con reverencia. «No es así como planeaba hacer esto», dijo con una sonrisa rueful.
Pero mi tía tiene razón, como de costumbre. Georgiana Redgrave, desde que entraste en mi vida, has transformado mi mundo. Tu inteligencia me desafía, tu compasión me inspira y tu valor me asombra. ¿Me harías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa? Georgiana sintió que las lágrimas inundaban sus ojos. Todas las objeciones que había preparado, la diferencia de posición social, los prejuicios de la sociedad, su propia inexperiencia en los círculos aristocráticos, se desvanecieron ante la sinceridad de su mirada. Sí, respondió simplemente, sí, me casaré contigo. Lady Margaret aplaudió encantada, mientras Barrett discretamente se retiraba con una sonrisa apenas contenida. 6 meses después, el nuevo Hospital Redgrave de Lancaster abría sus puertas a los ciudadanos más necesitados. Su inauguración coincidió con otra celebración: la boda del duque Octavius Draycott con la señorita Georgiana Redgrave. La ceremonia, celebrada en la Catedral de Lancaster, reunió a la alta sociedad local y a numerosos pacientes que el doctor Redgrave había atendido a lo largo de los años. Para sorpresa de muchos, incluso Lady Caroline Pembroke asistió, del brazo de un acaudalado comerciante con quien había anunciado su compromiso semanas antes. Cuando la nueva duquesa de Draycott recorrió el pasillo hacia el altar, no fueron sus joyas ni su vestido lo que capturó la atención de los presentes, sino la luminosa felicidad que irradiaba su rostro. En la primera fila, Lady Margaret Harrington observaba con satisfacción apoyada en su bastón. A su lado el viejo señor Fleming, el librero que había dado empleo a Georgiana en sus momentos más difíciles, se enjugaba discretamente una lágrima. Tras la ceremonia, mientras los invitados celebraban en los jardines de Draycott Manor, el duque Octavius encontró un momento para apartarse con su esposa. ¿Eres feliz?, preguntó, aunque la respuesta brillaba en los ojos de Georgiana. Más de lo que jamás creí posible, respondió ella, aunque aún me cuesta creer que esto sea real. Es tan real como el hospital que ahora lleva el nombre de tu padre, dijo él, tomándola en sus brazos. Tan real como el trabajo que harás allí, enseñando a las enfermeras los principios médicos que él te transmitió. Nunca imaginé que su legado continuaría de esta manera. Ni yo imaginé encontrar tanto amor en Lancaster cuando regresé huyendo de las heridas del pasado. Mientras el sol se ponía sobre los jardines de Draycott Manor, el duque se inclinó para besar a su esposa, y como había prometido aquel día en la biblioteca, mientras contemplaban juntos la tormenta, las nubes del pasado habían dado paso a un mundo renovado. En los salones de Londres, durante años, se contaría la historia de cómo un duque desencantado y una valiente hija de médico habían desafiado las convenciones por amor. Pero en Lancaster se recordaría siempre cómo Georgiana Redgrave, que una vez pareció frágil ante las adversidades, había encontrado la fuerza no solo para salvarse a sí misma, sino también para sanar el corazón herido del duque Octavius Draycott. Ella parecía frágil, pero el duque la tomó en sus brazos y declaró: «Nadie se atreverá a tocarla», y cumplió su promesa, protegiendo no solo su honor, sino también su derecho a ser valorada por su verdadera esencia, mucho más allá de las restricciones impuestas por una sociedad que pronto aprendería a verla como lo que realmente era, la verdadera joya de Lancaster. Londres, 1847. La niebla cubría los jardines del Palacio de Buckingham como un manto fantasmal mientras Cecilia Dartmoor observaba desde la ventana de la sala de música. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el piano que acababa de tocar, el instrumento que le había ganado una invitación a la residencia real como nueva instructora de música para las jóvenes damas de la corte. «Señorita Dartmoor, su técnica es impecable, pero le falta sentimiento», dijo Lady Montgomery, la supervisora de las damas de compañía. «La música debe transmitir emoción, no solo precisión». Cecilia asintió con educación, aunque en su interior hervía de frustración. A sus 23 años, había dedicado su vida a perfeccionar su arte, superando obstáculos que muchas jóvenes de su posición jamás enfrentarían. Hija de un comerciante respetable pero no aristocrático, su entrada a los círculos de la alta sociedad dependía enteramente de su talento. «Mañana por la noche habrá una pequeña reunión», continuó Lady Montgomery. «La reina ha solicitado entretenimiento musical. Será su primera presentación oficial». El corazón de Cecilia dio un vuelco. Una oportunidad para impresionar a la mismísima reina Victoria era más de lo que jamás había soñado. Al salir de la sala de música,
Cecilia casi chocó con un hombre alto que caminaba con paso decidido por el pasillo. Los papeles que llevaba en sus manos cayeron al suelo. «Discúlpeme», murmuró ella, agachándose para ayudar a recogerlos. «Tenga más cuidado por donde camina», respondió él con voz fría, arrebatándole los documentos de las manos sin siquiera mirarla. Cecilia se quedó paralizada ante tal descortesía. El hombre continuó su camino como si ella fuera invisible, y solo entonces pudo observarlo. Cabello negro como el ébano, hombros anchos bajo un abrigo finamente cortado y una postura que delataba años de privilegio aristocrático. «¿Quién era ese hombre?», preguntó a una sirvienta que pasaba. «El duque de Ravensworth, señorita. Benedict Blackthorne. Acaba de regresar de sus propiedades en el norte». El duque de Ravensworth. Su reputación lo precedía. Viudo joven, consejero cercano de la reina en asuntos económicos y conocido por su temperamento frío y distante. Los rumores decían que desde la muerte de su esposa 3 años atrás no había mostrado interés en ninguna mujer, dedicándose exclusivamente a la administración de sus vastas propiedades y a su trabajo en la corte. Aquella noche, Cecilia practicó hasta que sus dedos dolieron, determinada a demostrar que merecía estar en Buckingham. A través de la ventana abierta, escuchó voces masculinas provenientes del jardín. «Blackthorne, debes reconsiderar tu posición. La reina está preocupada por tu obstinación en permanecer solo», dijo una voz que Cecilia reconoció como la del conde de Sheffield. «Mi vida personal no es asunto de su majestad», respondió la voz profunda que debía pertenecer al duque. «Ya cumplí con mi deber produciendo un heredero. Mi esposa fue la única mujer que respetaba, y no tengo intención de reemplazarla con alguna jovencita tonta que solo busca mi título y fortuna. Hay damas perfectamente adecuadas en la corte. La nueva instructora de música, por ejemplo. He oído que es talentosa y de buena familia, aunque no aristocrática». El duque soltó una risa despectiva que hizo que a Cecilia le hirviera la sangre. «¿Una maestra de música? Por favor, Sheffield. Prefiero perder la vida antes que besar a una mujer de posición tan insignificante. Esas arribistas que usan cualquier talento mediocre para infiltrarse en nuestra sociedad me resultan despreciables». Sin poder contenerse, Cecilia cerró la ventana con un golpe fuerte, esperando que los hombres notaran su presencia. Se alejó del piano con las mejillas ardiendo de indignación. Las palabras del duque habían sido crueles e injustas, juzgándola sin conocerla. La mañana siguiente, durante el desayuno en el ala de servicio, Cecilia fue informada que la reina requería su presencia en el Salón Verde. Con el corazón latiendo apresuradamente, se dirigió allí, solo para encontrarse con el duque de Ravensworth, revisando unos documentos. «Disculpe, estoy buscando a su majestad», dijo Cecilia desde la puerta. Benedict Blackthorne levantó la vista, y por primera vez sus ojos azul oscuro se posaron realmente en ella. Por un instante, pareció desconcertado. «La reina llegará en unos minutos», respondió secamente. «Supongo que usted es la nueva instructora de música». «Cecilia Dartmoor para servirle», respondió ella con una reverencia mínima, incapaz de ocultar completamente su desdén. El duque la miró con intensidad. «¿Nos hemos visto antes?» «Brevemente, su gracia. Tuve el honor de ser ignorada por usted ayer en el pasillo». Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del duque, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y la reina Victoria entró acompañada de su secretario. «Ah, veo que ya se conocen», dijo la monarca con una sonrisa enigmática. «Excelente. Duque de Ravensworth, le presento formalmente a la señorita Dartmoor, nuestra nueva instructora de música». Benedict inclinó levemente la cabeza en un saludo cortés. «Su majestad», continuó la reina, dirigiéndose a Cecilia, «he decidido que necesitamos más música en Buckingham. Los tiempos han sido sombríos. Por ello, además de instruir a las jóvenes damas, me gustaría que organizara pequeñas veladas musicales 2 veces por semana». «Sería un honor, su majestad», respondió Cecilia tratando de controlar su emoción. «Y usted, Blackthorne», la reina se volvió hacia el duque, «supervisará estos eventos y se asegurará de que la señorita Dartmoor tenga todo lo que necesite». El horror en los ojos de Benedict fue casi imperceptible, pero Cecilia lo captó claramente. «Su majestad, con todo respeto, mis responsabilidades ya son considerables y...» «Es una orden, Blackthorne», interrumpió la reina con firmeza. «La música alegra el espíritu, algo que usted necesita desesperadamente.
Considérelo un favor personal que me hace. Y así, con unas pocas palabras, la reina Victoria selló el destino de dos personas que ya se detestaban mutuamente. Al salir del salón, Cecilia no pudo evitar una pequeña sonrisa de satisfacción al ver la expresión sombría del duque. Lo que ninguno de los dos sabía era que este era solo el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El salón de música de Buckingham rebosaba de actividad mientras Cecilia supervisaba la colocación de los instrumentos para la primera velada musical. Los sirvientes movían sillas y atriles siguiendo sus indicaciones precisas, pero su mente estaba dividida entre los preparativos y la inminente llegada del duque de Ravensworth. La acústica mejorará si movemos el piano al centro, junto a la ventana, explicaba Cecilia a uno de los mayordomos cuando la puerta se abrió de golpe. Benedict Blackthorne entró como una tormenta, su figura imponente enmarcada por la luz del pasillo. Su mirada recorrió la sala con evidente disgusto antes de posarse en Cecilia. «Señorita Dartmoor, me temo que esto es excesivo», declaró sin preámbulos. La reina solicitó una velada íntima, no un concierto para toda la corte de Londres. Cecilia respiró profundamente antes de responder. «Su Gracia, he seguido las instrucciones de Su Majestad al pie de la letra. Serán solo 12 invitados, incluyendo a los músicos». «¿Y necesitamos 4 violinistas para 12 personas?», preguntó él, arqueando una ceja con desdén. «El cuarteto interpretará a Mozart. La reina expresó específicamente su deseo de escuchar el cuarteto en re menor», respondió ella, manteniéndose firme, aunque por dentro temblaba de indignación. El duque se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de ella. Cecilia notó que olía a sándalo y a ese aroma particular de los libros antiguos. Por alguna razón, este detalle la desconcertó momentáneamente. «Señorita Dartmoor», dijo él bajando la voz, «entiendo que usted desea impresionar a la reina, pero le advierto que no toleraré extravagancias innecesarias bajo mi supervisión». Cecilia levantó la barbilla, negándose a ser intimidada. ¿Ha supervisado muchos eventos musicales, Su Gracia? «No es necesario ser experto en música para reconocer el derroche», respondió él con frialdad. «Precisamente porque no es experto, le sugiero que confíe en mi criterio profesional», replicó ella, «a menos que prefiera explicarle a Su Majestad por qué ha interferido con sus deseos expresos». Un músculo se tensó en la mandíbula del duque, y por un instante Cecilia temió haber ido demasiado lejos. Para su sorpresa, Benedict simplemente asintió con rigidez. «Proceda entonces, pero recuerde que estoy observando cada detalle, señorita Dartmoor». La velada resultó ser un éxito rotundo. La reina Victoria aplaudió con entusiasmo después de cada pieza, y los invitados, miembros del círculo más íntimo de la monarca, expresaron su deleite ante la calidad de la música. Cecilia misma interpretó una sonata de Beethoven que arrancó suspiros de admiración. «Maravilloso, simplemente maravilloso», declaró la reina al final de la noche. «Señorita Dartmoor, ha superado mis expectativas». «¿No está de acuerdo, duque?». Benedict, que había permanecido en un rincón durante toda la velada con expresión inescrutable, inclinó levemente la cabeza. «La señorita Dartmoor es claramente talentosa, Su Majestad». «Vaya, casi suena como un cumplido», bromeó la reina. «Quizás la música esté ablandando ese corazón de piedra después de todo». Un rubor imperceptible coloreó las mejillas del duque, mientras Cecilia fingía no haber escuchado el comentario. Cuando los invitados comenzaron a retirarse, la reina tomó a Cecilia del brazo. «Camine conmigo un momento», le pidió la monarca. «Ravensworth, usted también». Los tres avanzaron por el pasillo hasta llegar a una pequeña sala de estar privada. Una vez dentro, la reina habló sin rodeos. «Tengo una propuesta para ustedes dos», anunció. «Como saben, en 3 semanas recibiremos a la familia real española. Deseo que preparen una presentación especial que combine música inglesa y española». «Por supuesto, Su Majestad», respondió Cecilia inmediatamente. «Hay más», continuó la reina. «El duque de Ravensworth, como mi representante en asuntos comerciales, necesita mejorar sus conocimientos sobre la cultura española. Y usted, señorita Dartmoor, necesita comprender los aspectos diplomáticos de estos intercambios culturales». Cecilia comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación y sintió un nudo en el estómago. «Por lo tanto», concluyó Victoria con una sonrisa que no admitía réplica, «trabajarán juntos, diariamente. El duque le enseñará los matices de la diplomacia
y usted le instruirá en apreciación musical, con énfasis en la música española. Benedict abrió la boca como para protestar, pero la cerró rápidamente ante la mirada admonitoria de la reina. «Su Majestad», dijo finalmente, «con todo respeto, mis obligaciones apenas me dejan tiempo para...» «Sus obligaciones son las que yo determino, duque», interrumpió Victoria con suavidad, pero con un tono que dejaba clara su autoridad. «Considérelo una oportunidad para ampliar sus horizontes». Al día siguiente, Cecilia esperaba nerviosamente en la Biblioteca Real. Había seleccionado partituras de compositores españoles y preparado notas sobre las diferencias entre las tradiciones musicales inglesa y española. A pesar de su antipatía por el duque, estaba decidida a cumplir con excelencia la tarea asignada por la reina. Benedict llegó con 15 minutos de retraso, sus pasos resonando con fuerza sobre el suelo de mármol. «Lamento la demora», dijo secamente. «Surgió un asunto urgente con el embajador francés». «No se preocupe, Su Gracia», respondió Cecilia con igual formalidad. «He aprovechado el tiempo para organizar nuestro programa de estudio». El duque tomó asiento frente a ella, manteniendo la mayor distancia posible que permitía la mesa. «Procedamos entonces. Tengo una reunión en 2 horas». Durante la siguiente hora, Cecilia explicó las características de la música española del siglo XIX, tocando breves fragmentos en un pequeño clavicordio que había en la biblioteca. Para su sorpresa, Benedict escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales que revelaban una mente aguda y analítica. «La influencia árabe es evidente en estas composiciones», observó él después de escuchar un fragmento de Manuel de Falla. «Interesante cómo persiste siglos después de la Reconquista. La música conserva la memoria cultural más tiempo que cualquier otra forma artística», respondió Cecilia, impresionada muy a su pesar por la perspicacia del duque. Cuando llegó el turno de Benedict para hablar sobre diplomacia, Cecilia descubrió que el duque poseía un conocimiento enciclopédico sobre las cortes europeas y sus intrincadas relaciones. «España atraviesa un momento delicado», explicó él. «La joven reina Isabel II enfrenta tensiones entre liberales y conservadores. Cualquier referencia a estos conflictos debe evitarse en nuestras presentaciones». «Entiendo», asintió Cecilia. «¿Qué compositores serían más diplomáticamente apropiados?» Por primera vez, una leve sonrisa apareció en los labios del duque. «Está aprendiendo rápidamente, señorita Dartmoor». Al concluir la sesión, ambos se sentían extrañamente incómodos, conscientes de que habían mantenido una conversación civilizada e incluso estimulante. «Mañana a la misma hora, supongo», dijo Benedict mientras recogía sus documentos. «Sí, Su Gracia», respondió Cecilia. «Mañana hablaremos sobre las danzas tradicionales españolas y su potencial inclusión en la presentación». El duque asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Señorita Dartmoor», dijo sin volverse completamente, «debo reconocer que su conocimiento musical es impresionante». Antes de que Cecilia pudiera responder, él ya había desaparecido por el pasillo. Los días siguientes establecieron una rutina que, gradualmente, fue suavizando las asperezas entre ellos. Cada mañana se encontraban en la biblioteca o en el salón de música, alternando entre lecciones de música y diplomacia. Poco a poco, las conversaciones se volvieron menos tensas y más personales. Una tarde, mientras Cecilia tocaba una seguidilla, notó que Benedict la observaba con una intensidad diferente. Cuando terminó, él permaneció en silencio más tiempo del habitual. «¿Sucede algo, Su Gracia?», preguntó ella. «Me recordó a algo», respondió él después de una pausa. «Mi madre era aficionada a la música española. Solía tocar piezas similares cuando yo era niño. Era la primera vez que compartía algo personal, y Cecilia no supo cómo responder. Finalmente, optó por la sinceridad. Mi padre también adoraba estas melodías. Comerciaba con España y siempre regresaba con partituras nuevas para mí». Un entendimiento silencioso pasó entre ellos, un reconocimiento mutuo del dolor que ambos cargaban, él por la pérdida de su esposa, ella por la muerte de su padre 2 años atrás, el evento que la había obligado a buscar empleo como instructora de música. Mientras la fecha de la visita española se acercaba, pasaban cada vez más tiempo juntos, a veces trabajando hasta tarde en los arreglos musicales o discutiendo los detalles diplomáticos de la recepción. Una noche, cuando todos en el palacio ya se habían retirado,
Benedict escuchaba a Cecilia interpretar una pieza especialmente compleja. «Es perfecta para el final de la presentación», dijo ella con entusiasmo. «Combina elementos ingleses y españoles en perfecta armonía». El duque asintió lentamente. «Como nosotros dos», murmuró tan bajo que Cecilia apenas lo escuchó. Sus miradas se encontraron y por primera vez ninguno de los dos apartó la vista. El reloj de la torre marcó la medianoche, rompiendo el hechizo. «Es tarde», dijo Benedict, levantándose abruptamente. «Continuaremos mañana». Mientras Cecilia lo veía salir, una realización inquietante comenzó a formarse en su mente. La persona que ahora abandonaba la sala era muy diferente del arrogante duque que había declarado preferir la muerte antes que besar a alguien como ella. Y lo más perturbador era que ella misma comenzaba a ver en él mucho más que el aristocrático snob que había juzgado inicialmente. La mañana de la visita española amaneció con un cielo sorprendentemente despejado para el otoño londinense. Cecilia observaba desde su ventana cómo los carruajes comenzaban a alinearse en la entrada del palacio, mientras sus dedos repasaban nerviosamente las partituras una última vez. 3 semanas de preparativos, 3 semanas de trabajo diario junto a Benedict Blackthorne habían transformado su inicial animosidad en algo que no se atrevía a nombrar. Respeto profesional, sin duda. Comprensión mutua, quizás. Pero había momentos, breves instantes cuando sus manos se rozaban al intercambiar documentos o cuando sus miradas se encontraban durante más tiempo del necesario, en que Cecilia sentía algo más profundo formándose entre ellos. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Marta, su doncella asignada. «Señorita Darkmoor, su gracia el duque de Ravensworth solicita verla en el salón de música inmediatamente». Cecilia frunció el ceño. La presentación no estaba programada hasta la noche, después del banquete formal. Dijo para qué. «No, señorita, pero parecía inquieto». Inquieto, una palabra que rara vez se asociaba con el siempre compuesto Benedict Blackthorne. Intrigada y ligeramente preocupada, Cecilia se apresuró hacia el salón de música. Lo encontró paseando de un lado a otro, algo completamente impropio de él. Al verla, se detuvo abruptamente. «Señorita Darkmoor», dijo con voz tensa, «tenemos un problema». «¿Qué sucede, su gracia?» «La reina acaba de informarme que la duquesa de Montijo, madre de la emperatriz Eugenia de Francia, acompañará a la delegación española». Cecilia parpadeó confundida. «No veo el problema. Es un honor adicional, ciertamente, pero...» «La duquesa es conocida por su extraordinario conocimiento musical», interrumpió Benedict. «Fue mecenas de varios compositores importantes y tiene oído absoluto. Detectará cualquier imperfección en nuestra presentación». «Nuestra presentación es excelente», respondió Cecilia con seguridad. «Hemos trabajado incansablemente en ella». «No es suficiente», insistió él, pasándose una mano por el cabello en un gesto inusualmente vulnerable. «La pieza final necesitas algo más, algo que realmente capture la fusión de nuestras culturas». Cecilia lo observó con curiosidad. «¿Por qué está tan preocupado, su gracia? Hace un mes hubiera considerado esta tarea una molestia insignificante». Benedict se detuvo y la miró directamente, con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Porque ahora me importa», dijo simplemente. «Me importa el resultado. Me importa que su trabajo sea reconocido como merece». Un silencio cargado de significado llenó el espacio entre ellos. Finalmente, Cecilia se acercó al piano. «Tengo una idea», dijo con voz suave. «Una variación de la pieza final que compuse hace unos días, pero que no me atreví a mostrarle porque es poco convencional». Sus dedos comenzaron a danzar sobre las teclas, interpretando una melodía que entrelazaba elementos de una tradicional danza inglesa con el apasionado ritmo del flamenco español. La música llenó la habitación, contando una historia de culturas distantes que encontraban armonía a pesar de sus diferencias. Cuando terminó, levantó la vista para encontrar a Benedict, mirándola con una expresión que nunca había visto en su rostro. Admiración pura y sin reservas. «Es perfecta», murmuró él. «Absolutamente perfecta». «¿De verdad lo cree?», preguntó ella, insegura ante este nuevo Benedict, que se mostraba tan abiertamente impresionado. «Cecilia», dijo él usando por primera vez su nombre de pila, «es la composición más hermosa que he escuchado en mi vida». La familiaridad de su trato y la sinceridad de sus palabras la dejaron momentáneamente sin habla.
Benedict pareció darse cuenta de su atrevimiento y dio un paso atrás recuperando su compostura. «Disculpe, señorita Darkmoor, me dejé llevar por el entusiasmo». «No hay nada que disculpar, Benedict», respondió ella, decidiendo que si él podía permitirse una familiaridad, ella también. Sus ojos se encontraron nuevamente, y esta vez ninguno de los dos intentó disimular lo que comenzaba a florecer entre ellos. El momento fue interrumpido por la entrada abrupta de Lady Montgomery. «Aquí están. Su Majestad los busca a ambos. Los invitados españoles han llegado antes de lo previsto». La recepción formal transcurrió con la pompa y ceremonia propias de la corte victoriana. La reina Isabel II de España, representada por su embajador, y la duquesa de Montijo, una mujer elegante de ojos penetrantes, fueron recibidas con todos los honores. Benedict, en su papel diplomático, actuaba como enlace principal, mientras Cecilia permanecía discretamente en segundo plano, preparándose para la presentación musical. Durante el banquete, Cecilia observaba desde su posición cómo Benedict conversaba fluidamente en español con la duquesa. Lo veía sonreír con educación, inclinarse atentamente para escuchar, gesticular con esa gracia aristocrática que ahora encontraba fascinante en lugar de irritante. «El duque parece haberse transformado», comentó Lady Sheffield, sentada junto a Cecilia. «Hace un mes era el mismo hombre sombrío de siempre, y ahora mírelo, casi sociable. Las responsabilidades diplomáticas exigen cierta cordialidad», respondió Cecilia con neutralidad, aunque no pudo evitar un leve sonrojo. Lady Sheffield la miró con perspicacia. «Querida, soy demasiado vieja para no reconocer cuando un hombre ha sido tocado por el amor. Y créame, conozco a Benedict Blackthorne desde que era un niño. Nunca lo había visto mirar a alguien como la mira a usted cuando cree que nadie lo observa». Antes de que Cecilia pudiera responder a esta sorprendente declaración, la reina Victoria se puso de pie, anunciando que era el momento del entretenimiento musical. Los músicos tomaron sus posiciones mientras Benedict y Cecilia intercambiaban una mirada de complicidad. La presentación comenzó con piezas tradicionales inglesas, seguidas por composiciones españolas, hasta llegar al momento culminante, la pieza de fusión que Cecilia había creado. Cuando la música llenó el salón, todos los presentes quedaron cautivados. La duquesa de Montijo se inclinó hacia adelante en su asiento, visiblemente impresionada. La reina Victoria sonreía con evidente satisfacción. Al concluir, los aplausos fueron ensordecedores. La duquesa se acercó personalmente a Cecilia. «Mademoiselle Darkmoor», dijo en francés, el idioma diplomático de la época, «su composición es extraordinaria. Captura perfectamente el alma de nuestras naciones». «Es un honor escuchar eso de alguien con su refinado gusto musical, Su Excelencia», respondió Cecilia con una reverencia. «Debe visitar Madrid algún día», continuó la duquesa. «Nuestros compositores apreciarían enormemente su talento». Benedict, que se había acercado, intervino. «La señorita Darkmoor es una joya nacional, duquesa. Me temo que Inglaterra no está dispuesta a compartirla tan fácilmente». La manera en que pronunció estas palabras, con un tono casi posesivo, hizo que Cecilia sintiera un escalofrío recorrer su espalda. La celebración continuó hasta altas horas de la noche. Cuando finalmente los invitados comenzaron a retirarse, Cecilia se escabulló hacia los jardines, necesitando un momento de tranquilidad después de tanta emoción. La noche de otoño era fresca, pero no desagradable, y la luna llena iluminaba los cuidados setos con un brillo plateado. «Ha sido un triunfo absoluto», dijo una voz familiar detrás de ella. Cecilia se volvió para encontrar a Benedict aproximándose por el sendero de grava. «Gracias a nuestra colaboración», respondió ella sonriendo. «¿Quién lo hubiera pensado considerando cómo comenzamos?» «Ah, sí. Prefiero perder la vida antes que besarla», citó él con una mueca de arrepentimiento. Palabras absolutamente imperdonables, pronunciadas por un hombre que ya no reconozco, dijo Cecilia suavemente. Benedict dio un paso hacia ella. Ese hombre era un tonto cegado por el orgullo y el dolor. Un hombre que había olvidado cómo ver realmente a las personas. «¿Y ahora puede ver su gracia?», preguntó ella, su corazón acelerándose. «Ahora veo con perfecta claridad», respondió él, acortando aún más la distancia entre ellos. «Veo a una mujer extraordinaria, con un talento incomparable y un espíritu que me ha despertado de un largo letargo». La intensidad de su mirada hizo que Cecilia se estremeciera. Estaban tan cerca que podía distinguir las distintas tonalidades de azul en sus ojos
iluminados por la luz de la luna. «Benedict», susurró ella, abandonando toda pretensión de formalidad. «¿Qué estamos haciendo? Algo completamente impropio, escandaloso y absolutamente necesario», respondió él con voz ronca. Sus manos se elevaron para acunar el rostro de Cecilia, con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Por un momento eterno, se quedaron así, suspendidos en el tiempo, al borde de algo irrevocable. «Si prefieres perder la vida antes que besarme», murmuró Cecilia con un destello de humor en los ojos, «este sería un buen momento para hacérmelo saber». Una sonrisa, la primera sonrisa verdadera y sin reservas que ella le había visto, transformó el rostro de Benedict. «En este momento preferiría perder la vida antes que no besarte». Y entonces, bajo el cielo estrellado de Buckingham, el duque de Ravensworth hizo exactamente eso. Sus labios encontraron los de Cecilia en un beso que comenzó con dulzura, pero rápidamente se profundizó, liberando semanas de tensión contenida y sentimientos negados. Ninguno de los dos notó la figura que los observaba desde una ventana del palacio. La reina Victoria, con una expresión de triunfo satisfecho en su rostro real. «Plan ejecutado a la perfección», murmuró para sí misma la monarca. A veces, incluso los corazones más obstinados necesitan solo un pequeño empujón real. La noticia del romance entre el duque de Ravensworth y la instructora de música se extendió por Buckingham con la velocidad de un incendio en verano. Los sirvientes intercambiaban miradas cómplices cuando los veían caminar juntos por los pasillos. Las damas de la corte cuchicheaban tras sus abanicos, divididas entre la indignación por la diferencia de rango y la fascinación por esta historia de amor inesperada. Una semana después de la visita española, Benedict solicitó una audiencia privada con la reina. Cecilia esperaba nerviosamente en el jardín, paseando entre los rosales ya casi sin flores por el avance del otoño. Su vida había cambiado tan drásticamente en el último mes que a veces le costaba reconocerse a sí misma. La joven que había llegado a Buckingham con la única ambición de establecerse como instructora de música, ahora contemplaba un futuro completamente diferente. Benedict emergió del palacio con expresión indescifrable. Cecilia contuvo la respiración mientras él se acercaba con paso decidido. «¿Qué ha dicho su majestad?», preguntó cuando él llegó a su lado. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Benedict. Dijo exactamente lo que esperaba que dijera, y eso es, que era hora de que el obstinado duque de Ravensworth encontrara a alguien que pudiera igualar tanto su terquedad como su inteligencia, respondió él tomando sus manos. Y luego añadió que había estado planeando nuestra unión desde el momento en que te escuchó tocar el piano por primera vez. Cecilia abrió los ojos con sorpresa. ¿La reina planeó todo esto? ¿Las lecciones conjuntas? ¿La presentación española? Aparentemente, asintió Benedict con una mezcla de diversión e incredulidad. Victoria confesó que estaba cansada de verme vagar por el palacio como un espectro malhumorado, según sus palabras textuales. Entonces la monarca más poderosa del mundo ha estado jugando a ser casamentera, dijo Cecilia sin saber si reír o sentirse manipulada. Y ha jugado magistralmente, añadió Benedict, llevando la mano de Cecilia a sus labios para besarla con reverencia, porque ha dado su bendición real a nuestro matrimonio, si tú aceptas convertirte en mi duquesa. El corazón de Cecilia pareció detenerse por un instante. A pesar de la intensidad de sus sentimientos, no habían hablado explícitamente de matrimonio. La diferencia de rango social entre ellos era un obstáculo formidable en la rígida sociedad victoriana. ¿Estás seguro?, preguntó con voz apenas audible. La sociedad londinense no verá con buenos ojos que un duque se case con la hija de un comerciante. Benedict tomó su rostro entre sus manos, mirándola con intensidad. Cecilia Dartmoor, hace un mes declaré que preferiría morir antes que besarte. Ahora sé que preferiría renunciar a todos mis títulos antes que vivir sin ti. La sociedad londinense tendrá que adaptarse a esta realidad, como yo me he adaptado a la realidad de estar completa e irrevocablemente enamorado de ti. Las lágrimas empañaron la visión de Cecilia mientras asentía, incapaz de articular palabras. Benedict la atrajo hacia sí, sellando su compromiso con un beso que prometía un futuro compartido. Sin embargo, no todos recibieron la noticia con la misma alegría que la reina.
Lady Montgomery expresó abiertamente su desaprobación, sugiriendo que Cecilia había usado artimañas para atrapar a un hombre muy por encima de su posición. Los familiares lejanos de Benedict, especialmente aquellos que esperaban heredar su fortuna eventualmente, comenzaron una campaña de rumores maliciosos. «Dicen que soy una cazafortunas», confesó Cecilia una tarde, mientras revisaban los planes para la boda en la biblioteca, «que te he embrujado con algún tipo de hechizo musical». Benedict soltó una carcajada. Si la música fuera un hechizo tan poderoso, todos los músicos se casarían con duques y duquesas. No, mi amor. Lo que me conquistó fue tu espíritu indómito, tu negativa a dejarte intimidar por mi arrogancia. Aún así, insistió ella, ¿no te preocupa lo que dirá la aristocracia? ¿Cómo te tratarán en el Parlamento? La mitad de esos hombres están casados con mujeres cuyo único mérito es su apellido, mientras que tú tienes más talento en un solo dedo que todas ellas juntas, respondió él con fervor. Además, tenemos el apoyo de la única persona cuya opinión realmente importa en Inglaterra. Como para confirmar sus palabras, un mensajero entró con un sobre sellado con el emblema real. Benedict lo abrió y leyó su contenido con creciente sorpresa. «La reina ha decidido otorgarte un título por derecho propio», anunció, levantando la vista del papel. «En reconocimiento a tu extraordinaria contribución a las artes y a la diplomacia cultural, serás nombrada Lady Cecilia Dartmoor, con una pequeña propiedad en Surrey incluida en el título». Cecilia se quedó sin habla. Este gesto de la reina no solo era un honor excepcional, sino también una forma de mitigar el escándalo social que su matrimonio podría causar. «Parece que Victoria está determinada a allanar nuestro camino», dijo finalmente, con voz temblorosa de emoción. «Ha sido nuestra hada madrina real desde el principio», sonrió Benedict, besando su frente. «Aunque una bastante manipuladora, debo añadir». A mediados de diciembre, cuando la primera nevada cubría Londres con un manto blanco, Cecilia se encontraba en sus aposentos del palacio, preparándose para la ceremonia que tendría lugar en la capilla real. Su vestido de novia, un regalo de la reina, era una obra de arte en seda marfil con delicados bordados de lirios, su flor favorita. Un golpe en la puerta anunció la llegada de una visita inesperada, la propia reina Victoria. «Su Majestad», exclamó Cecilia, haciendo una profunda reverencia. «Nada de eso hoy», dijo la reina con una sonrisa afectuosa. «Hoy no vengo como tu soberana, sino como la mujer que, como bien has adivinado, orquestó este final feliz». Cecilia la miró con curiosidad. «¿Puedo preguntar por qué, Su Majestad? ¿Por qué tomarse tantas molestias para unir a dos personas que parecían detestarse?» La reina se acercó a la ventana, observando los copos de nieve caer sobre los jardines. Su expresión se suavizó, y por un momento no era la poderosa monarca del imperio más grande del mundo, sino simplemente una mujer que había conocido el amor verdadero. «Cuando escuché tu música por primera vez, reconocí algo en ella: pasión contenida, disciplina exterior que apenas lograba controlar un fuego interior», explicó Victoria. «Y luego observé a Benedict durante el Consejo de Estado ese mismo día, y vi el mismo fuego aprisionado tras años de autocontrol y dolor». La reina se volvió hacia Cecilia. «Mi querido Albert me enseñó que el amor verdadero puede transformar no solo a las personas, sino a reinos enteros. Cuando murió, comprendí que mi deber no era solo preservar su legado político, sino también su creencia en el poder transformador del amor». Cecilia sintió lágrimas formándose en sus ojos ante la mención del príncipe consorte, cuya muerte había sumido a la reina en un luto perpetuo. «Benedict perdió a su esposa aproximadamente al mismo tiempo que yo perdí a Albert», continuó Victoria. «Pero mientras yo tenía un imperio que gobernar, obligándome a seguir adelante a pesar del dolor, él se permitió convertirse en la sombra del hombre que alguna vez fue. Necesitaba a alguien que encendiera nuevamente su pasión por la vida. Entonces todo fue parte de un plan», murmuró Cecilia, asombrada por la previsión de la monarca. «Un experimento, digamos», sonrió Victoria. «Uno que excedió mis expectativas más optimistas. No solo has devuelto la vida a los ojos de Benedict, sino que has traído música a un palacio que había olvidado cómo disfrutarla». La reina se acercó y, en un gesto inusualmente maternal, ajustó una flor en el elaborado peinado de Cecilia. «Ahora ve y cásate con tu duque. Y recuerda siempre que las mejores melodías son aquellas que combinan notas que inicialmente parecen discordantes». La abadía de Westminster
Nunca había presenciado una boda tan inusual. Por deseo expreso de la reina, la ceremonia combinaba la solemnidad tradicional británica con elementos musicales que reflejaban la profesión de la novia. Un coro interpretó composiciones originales de Cecilia, mientras ella avanzaba por el pasillo central hacia Benedict, quien la esperaba con una expresión de admiración absoluta. Entre los invitados se encontraban no solo la aristocracia inglesa, sino también artistas, músicos y compositores de toda Europa, muchos de los cuales habían viajado expresamente para presenciar la unión de una colega tan talentosa con uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Cuando el arzobispo los declaró marido y mujer, y Benedict levantó el velo para besar a su esposa, un murmullo de aprobación recorrió la congregación. La reina Victoria, observando desde su lugar privilegiado, se permitió una sonrisa de satisfacción que rara vez mostraba en público. La recepción se celebró en Ravensworth House, la majestuosa residencia londinense de Benedict. Los salones, generalmente austeros, habían sido transformados con flores y decoraciones que combinaban el escudo de armas de los Blackthorn con motivos musicales sutiles. ¿Satisfecha, su gracia?, preguntó Benedict a Cecilia durante su primer baile como marido y mujer. «Aún me resulta extraño escuchar ese título dirigido a mí», confesó ella, mientras giraban al ritmo del vals. «De instructora de música a duquesa en menos de 6 meses. Parece un cuento de hadas». «Uno bastante poco convencional», sonrió él. «La mayoría de los cuentos no comienzan con el príncipe declarando que preferiría morir antes que besar a la protagonista, ni incluyen a una reina manipuladora como hada madrina», añadió Cecilia con un destello de humor en los ojos. Benedict la atrajo más cerca. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó con súbita seriedad. Cecilia negó con la cabeza. «Ni por un instante, aunque admito que a veces me pregunto qué hubiera pasado si no hubieras entrado al salón aquel día, cuando expresaste tan vehementemente tu desdén por las institutrices de música. Probablemente habríamos encontrado otra forma de detestarnos mutuamente antes de enamorarnos perdidamente», respondió él con confianza. «Estoy convencido de que algunos destinos son inevitables, por muchos obstáculos que se interpongan en su camino». La velada continuó hasta el amanecer, con música, baile y celebración. Cuando los últimos invitados se retiraron, Benedict condujo a Cecilia hasta el invernadero de la mansión, un espacio mágico donde las plantas exóticas florecían incluso en pleno invierno gracias a un sofisticado sistema de calefacción. «Tengo un regalo de bodas para ti», anunció, guiándola hasta un rincón donde, cubierto por una tela de terciopelo, se ocultaba un objeto de considerable tamaño. Al retirar la cubierta, Cecilia contuvo el aliento. Era un pianoforte único, fabricado especialmente para ella, con incrustaciones que representaban las notas de la melodía que había compuesto para la visita española, la pieza que había marcado el verdadero inicio de su historia de amor. «Es extraordinario», susurró ella, pasando los dedos reverentemente sobre las teclas. «Como tú», respondió Benedict. «Y viene con una petición». «¿Cuál?». «Que nunca dejes de crear música, que mi título y posición nunca te hagan olvidar que antes que duquesa eres artista. El mundo merece seguir escuchando las melodías que solo tú puedes componer». Con lágrimas de emoción, Cecilia se sentó ante el instrumento y comenzó a tocar. Las notas fluían como agua cristalina, contando sin palabras la historia de dos personas que, partiendo del desprecio mutuo, habían encontrado un amor capaz de trascender las rígidas barreras sociales de su época. En la primavera siguiente, la reina Victoria inauguró personalmente la primera escuela real de música para jóvenes talentos, fundada y dirigida por la duquesa de Ravensworth. El edificio, donado por Benedict, ofrecía educación musical gratuita a niños de todas las clases sociales, revolucionando el acceso a las artes en una sociedad profundamente estratificada. «Has convertido tu historia personal en un legado para generaciones futuras», comentó la reina durante la ceremonia de apertura. Cecilia, radiante en su nuevo papel como educadora y mecenas, miró a Benedict, que sostenía en brazos a su primogénito de apenas 2 meses. «Aprendí de la mejor maestra en el arte de transformar vidas, Su Majestad», respondió con una reverencia llena de genuino afecto. Mientras la reina recorría las instalaciones, Benedict se acercó a su esposa, besando suavemente su sien. ¿Quién hubiera imaginado que aquellas palabras arrogantes en el salón de Buckingham nos traerían hasta aquí?,
murmuró contra su cabello. Quizás deberíamos mandarlas grabar en una placa conmemorativa, bromeó Cecilia. Prefiero perder la vida antes que besarla, declaró el duque, sin imaginar quién entraría al salón, ni cómo cambiaría su mundo para siempre. Benedict soltó una carcajada que hizo que varios dignatarios se volvieran a mirarlos con curiosidad. Preferiría que nuestro hijo crezca sin conocer lo imbécil que era su padre antes de conocer a su madre. Entonces tendremos que contarle una versión más romántica, decidió Cecilia, aunque conservando la esencia de la verdad, que a veces el destino nos lleva exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando creemos que es el último lugar donde querríamos encontrarnos. La música de los estudiantes llenaba el aire de la nueva escuela, mientras el sol de primavera iluminaba a la poco convencional pareja ducal y a su pequeño heredero. En el palacio de Buckingham, no muy lejos de allí, un retrato recién terminado era colgado en la Galería Real. Mostraba a la duquesa de Ravensworth al piano, con su esposo observándola con evidente adoración, una imagen que inmortalizaba para la posteridad la historia de cómo el orgullo y los prejuicios pueden disolverse ante el poder transformador del amor verdadero. Así, lo que comenzó con una declaración de desprecio en un salón de Buckingham culminó en una unión que no solo transformó dos vidas individuales, sino que contribuyó a cambiar sutilmente las rígidas estructuras de una era, demostrando que incluso en la estricta sociedad victoriana, el talento, la perseverancia y el amor sincero podían trascender las barreras impuestas por siglos de tradición.